Es un gozo estar nuevamente con ustedes a través de este medio que nos permite acercarnos a sus hogares y presentarles de una manera muy sencilla el mensaje de la palabra de Dios. Hemos hablado de el advenimiento del Espíritu Santo y también del nacimiento de la Iglesia Apostólica después del Pentecostés. Hay un estribillo por ahí que dice: en las luchas y en las pruebas la Iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y con esto queremos decirles que después que se da la manifestación del Espíritu Santo, la Iglesia no demoró para iniciar la labor que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, les encargó a sus apóstoles y a cada uno de nosotros quienes hemos recibido ese legado de esa gran responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hablábamos que los efectos del primer sermón de Pedro, que lo dividimos en dos partes, pues eso produce sus frutos. Y en esos frutos también hay una serie de recomendaciones que el apóstol San Pedro le da a los que se han convertido, a los que han entregado su vida al Señor y le han reconocido como el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas. Y en esta ocasión queremos hablar un poco sobre la fraternidad entre los nuevos creyentes. Pero antes de eso, tenemos ahí algunas recomendaciones que el apóstol San Pedro le da a cada uno de ellos. Dice aquí en el 2:40 de Hechos de los Apóstoles: y con otras palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Imagínense, amados hermanos, cómo es la palabra del Señor. Esta expresión, sed salvos de esta perversa generación, da la impresión que el apóstol dijo esas palabras en estos días, recientemente, porque ustedes saben en el tipo de sociedad que nos estamos moviendo a nivel mundial. Algo más. Y dice de esta forma: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Desde luego ya hay arrepentimiento. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nos podemos imaginar el gran impacto que produjo en toda esta gente ese sermón, ese discurso de Pedro. Fue algo estremecedor, fue algo impresionante, algo que tocó la mente, los corazones de esas personas que escucharon al apóstol. Y dice aquí: y se añadieron, dice, aquel día como 3,000 personas. Una conversión multitudinaria. Y ahora se dice algo que es bastante triste. En aquel entonces, Pedro, con un sermón, un solo sermón, se convirtieron como 3,000 personas. Y ahora, en esta época,
con 3.000 personas, con 3.000 sermones, no quieren convertirse muchas personas. Eso es drástico, eso es trágico, triste, porque se está escuchando el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para muchos aquello resulta algo que no tiene ningún valor. Pero esta gente sí escuchó, atesoró la palabra del Señor. Y como consecuencia de eso, y observando un poco la fraternidad, la hermandad que había en los nuevos creyentes, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No podemos imaginar el comportamiento tan particular de los nuevos creyentes. En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Sencillamente la que ellos recibieron del gran maestro de Nazaret. Eso por un lado. Eso de perseverar. Quien persevera alcanza. Y dice la misma palabra, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia en la vida cristiana es altamente valiosa. Y es triste cuando algunas personas empiezan a transitar los caminos del Señor. Pero de repente, por alguna razón, por algún motivo, dejan el camino y toman un camino equivocado. Entonces aquí se aplica un proverbio de los judíos que es bastante fuerte, bastante duro, que dice, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, es decir, en el lodo. Mejor le hubiera sido no haber conocido. Imagínense qué tragedia, y esa tragedia la han vivido y la están viviendo muchas personas. No nos olvidemos de otra expresión, que quien ha saboreado la miel, lo demás le sabe amargo. Sin embargo, pues sabemos que eso se da. Eso se ha dado y se seguirá dando cuando nosotros no nos entregamos de todo corazón al Señor. Pero esta gente sí, esta gente se entregó con mucha conciencia al Señor. De tal manera que dice aquí, siempre en los Hechos de los Apóstoles y hablando de la hermandad de los creyentes, dice en la comunión unos con otros. Comunión significa común unión. Un grupo de personas, por cierto, no pequeño, se entendían, se comunicaban, había lo que se conoce como la coinonía, y eso fortalecía la vida espiritual de cada una de estas personas, de los que habían aceptado el mensaje de los apóstoles. Había comunión, común unión. En el partimiento del pan, imagínense ustedes, es decir, se compartía lo que ellos tenían. Algo que se ha vuelto tan difícil en la sociedad actual, en donde hay tanto individualismo y egoísmo.
Y eso es algo que debilita a la sociedad. Y se ha vuelto algo que muy común, de tal manera que cada quien desea o pretende vivir en su propio mundo, en su mundito, estar ahí ignorando lo que está sucediendo allá afuera. Y algo más, dice, no solamente en el partimiento del pan, sino también en las oraciones. Si nosotros dependemos del Señor, si nosotros reconocemos que la presencia de Dios en nuestras vidas es indispensable, pues también es indispensable y es muy, pero muy necesaria la oración constante. Es decir, que nosotros estemos en una comunicación permanente con el Señor. Hemos dicho muchas veces, y lo volvemos a decir, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, la Biblia. Nosotros le hablamos a Dios por medio de nuestras oraciones. De tal manera que de una u otra forma se establece una relación permanente. Y eso es lo que nos fortalece, lo que nos da el ánimo para seguir adelante y enfrentar todas aquellas situaciones negativas, difíciles, adversas que se nos presentan. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales, léase o entiéndanse milagros. De tal manera que estas personas estaban tan cerca del Señor, es decir, estaban cultivando una espiritualidad que a ellos les permitía disfrutar, gozarse con todo lo que los apóstoles hacían. Porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué solamente aparece ahí Pedro, solo aparece Juan, solo aparece San Pablo y los otros qué? Pero si aquí dice, y señales eran hechas por los apóstoles. Insistimos, las señales y los milagros son sinónimos en este contexto. Es decir, que el comportamiento de los apóstoles provocaba en la comunidad un temor reverencial, no un temor que lo vamos a entender como pavor, como un miedo desmedido, no, sino como un temor reverencial, de reconocimiento a las grandes maravillas que los que fueron comisionados por el Señor hacían. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense que esto, algunas personas de una manera equivocada y absurda dicen que ese es el origen del comunismo. No, por favor, esto es espontáneo. El comunismo, recordemos que ya eso es a la fuerza, no algo que nace, sino algo que es impuesto. Es decir, donde no hay consenso, hay coerción. Eso lo podemos decir así, de una manera tajante. Donde no hay consenso, hay coerción. Pero aquí hay consenso. ¿Por qué? Porque dice aquí, los que habían creído estaban juntos, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenían en común todas las cosas.
Es decir, que disfrutaban de lo que todos tenían. En otras palabras, todo era de todos. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué razón las cosas no son así? Sencillamente porque la sociedad se ha venido degenerando. Eso es todo. La sociedad no ha mantenido esa mística, esa espiritualidad que se dio en la iglesia primitiva. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo digno de ser imitado y que todos los seres humanos, los cristianos y no cristianos, debemos tomar muy en cuenta. Gracias, Señor, porque los primeros cristianos nos han dado un ejemplo muy, pero muy especial. De ellos podemos aprender mucho y de ellos podemos también tomar lo mejor para tratar de responder a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a reconocer nuestras limitaciones y también, Señor, a tratar de imitar todo lo bueno que esta gente hacía. Permítenos, Padre, cambiar todas aquellas costumbres, aquellos hábitos que en nada nos edifican, en nada nos favorecen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.